Gloria a Dios. Buenos días. Buenos días. Dios les bendice en esta mañana. Amén. Un poquito de susto, pero Dios es bueno. Amén. Dios se glorifica. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar estudiando un tema demasiado importante para el pueblo de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. ¿Hay que qué? Hay que declarar que somos hijos de Dios. Y voy a decir algo un poquito más fuerte. Orgullosamente hijos de Dios. Porque hoy hay luto en diferentes lugares de la tierra. Luto por Venezuela, luto por Filipinas, por California. Hay tragedias a granel. Y llamémoslo, aunque tenga el sabor de una tragedia, es el cumplimiento de la palabra de Dios respecto a los últimos tiempos. Para usted que estudia la Biblia, y entre paréntesis lo felicito por estar aquí, usted eligió lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Escogió lo mejor. Como decía el rey David, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Y dijo David, antes escogería yo estar a las puertas de la casa de Dios que morar en los lugares de maldad. Hoy en día alrededor, lejos y cercanos, vemos gente desapercibida del temor de Dios, fuera del temor de Dios, sin tocar sentimientos venezolanos. No sé, bueno, aquí como que no hay ningún venezolano por ahora. Si no hubiera también, yo tendría que decirlo. Los venezolanos están muy ofendidos, porque la vicepresidenta o la que reemplazó a Maduro fue a La Guaira, donde está la mayor tragedia, el mayor número de muertos, heridos y desaparecidos. Y se tomó fotos supuestamente con el ministro de Justicia, en este caso, que creo que es Diosdado sin cabello. Y con sus ministros se tomaron unas selfies allá, como para mostrar que estaban pendientes, pero no fue así. No sé cuántos se dieron cuenta que la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín enviaron ayudas, equipos rescatistas, también ayudas, insumos, alimentos y cosas necesarias como son colchones, cobijas, alimentos para animalitos, tal. Bueno. Y cuando llegaron a la frontera, se les impidió el paso. Se les impidió el paso. Apago el micrófono para no calentar. Se les impidió el paso. Aquí me escuchan.
Escucha. Gloria a Dios. Y él, presidente hasta ahora, Gustavo Petro, dio la orden que no los dejaran entrar. Yo no me invento nada, yo escucho noticias. Escuchen. Porque como él odia Antioquia, odia al gobernador, odia al alcalde de Medellín, lo ha declarado, odia a la gente del poblado, odia. Entonces él ordenó que no. Todas esas ayudas se iban a desperdiciar. El trabajo de los rescatistas, expertos en estos desastres, brigadas de aquí en Medellín, estaban bloqueados. Ellos informaron y llegaron el gobernador y Federico Gutiérrez y llamaron casi a nadie. Hablaron con Marco Rubio. ¿Quién es Marco Rubio? Ni siquiera saben qué es un rubio. Está bien. Escuchen, Marco Rubio, el ministro del Interior, el ministro de Gobierno del presidente Trump, inmediatamente hizo una llamada y se abrieron las puertas. Gloria a Dios. Allá están trabajando duro, hay muchas brigadas, gloria al Señor, pero también hay muchos desamparados. Y hay muchas cosas más, pero dejémoslo por ahí. El tema que Dios me ha dado es conociendo a profundidad las dos naturalezas de Cristo. ¿Cómo? Conociendo a profundidad las dos naturalezas de Cristo. Y yo podía hacer un quiz, una encuesta, una pregunta. ¿Cuánto sabe o sabemos cada uno de los que estamos aquí de Jesucristo? ¿Qué sabe de Jesucristo? ¿Cuál es tu conocimiento acerca de Cristo? Simple. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén o no es amén. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí o no es así? ¿Lo creen o no lo creen? Amén, amén. Pero Jesucristo es Dios. ¿Lo creen o no lo creen? Sí. Eso lo enseña la palabra del Señor. Y lo que menos Dios quiere es sembrar o establecer un espíritu de confusión en la iglesia, sino de conocimiento. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de qué? De cobardía, sino de qué? De poder, amor y dominio propio. No es demonio propio. Dominio. Usted sabe la diferencia entre demonio propio y dominio propio, ¿no? Amén. Muy bien. Dominio propio. Y lo que Dios quiere es que lleguemos al conocimiento de su amado Hijo. Que lleguemos a qué? Al conocimiento. Que Dios te diga. Oh, cuánto maldito, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchen, mis amados. Entonces, las dos naturalezas de Cristo. ¿Alguien me podría decir cuáles son las dos naturalezas de Cristo? Humana y divina. 100% humano, 100%. La humana y la divina. La humana y la divina. Es necesario que usted y yo conozcamos acerca de estas dos naturalezas de Cristo. Porque si usted no conoce las dos naturalezas acerca de Cristo, nuestra fe está tambaleando. ¿Saben una cosa que a mí personalmente me duele, me entristece? La situación de nuestros hermanos venezolanos. ¿A cuánto les duele?
Lo que comentamos esta mañana, lo más crítico, mientras que se debate personas entre la vida y la muerte en toneladas de escombros, la presidenta o presidente, como se entienda, de Venezuela estaba viendo el Mundial de Fútbol, celebrando con su ministro viendo el Mundial. Lo que hace que viene la tragedia, no se ha perdido el partido mundial. Daisy Rodríguez, ¿sabe quién es esa? Muy bien. Bueno, en fin, no nos vamos más de politiquería. Pero escuchen, hermano, cuando una nación, Dios ama a Colombia. Repito, Dios ama a Colombia. ¿Dónde están los colombianos? Dios ama a Colombia, sí. Como ama al mundo entero. Y en Lamentaciones dice la palabra del Señor: Lamentaciones. ¿Sabes qué dice Lamentaciones? Porque Jehová el Señor no reprende voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, le hago una pregunta. Usted, cuando el niño se está manejando bien, usted lo coge a punta de palmadas, así como así, o ha visto a madre, porque tiene la agua, ha visto a madre cascando el anillo que no está haciendo nada, que está feliz, contento. No, jamás. Exactamente. En Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, versículo ¿qué? 33, dice que Dios no reprende. No reprende voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Cuál es el título del mensaje? Perfecto. Escuchen bien. El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo fue precisamente que Él recibiera adoración. ¿Que Él recibiera qué? Adoración. La orden de Dios cuando introdujo a Jesucristo al mundo fue: adórenle los santos ángeles de Dios. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Vamos a mirar qué nos dice la palabra en Hebreos. Escuche. Jesucristo, ayer hablamos de una organización, ayer en la clase de doctrina del liderazgo, hablamos acerca de una organización que le reservo el nombre, pero que hay señales que vituperan el nombre de Cristo, que desprecian la divinidad de Cristo y que dicen que Jesucristo fue creado. Padre amado, vamos a libro de los Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 1 de Hebreos. Presta atención que esta palabra es fundamental para poder entender las dos naturalezas de Cristo. Usted como cristiano, perdón la redundancia, como cristiano, debe conocer las dos naturalezas de Cristo.
Hebreos capítulo 1. Ay, Padre. Voy a leer el versículo 1 en adelante para que entendamos el porqué de la naturaleza divina de Cristo. Dice la palabra del Señor. Hebreos 1:1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Presten atención. Dios habló a la humanidad de muchas maneras, por diferentes medios, por visión, ¿por qué más? Por sueños, ¿por qué más? Por ángeles, ¿por qué más? Por profetas. Y aún la misma naturaleza, dice el Salmo 24, que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto es importante entender. Entonces Dios habló. La misma Biblia dice: los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día añade bendición a otro día, y una noche a otra transmite sabiduría. Dice la palabra, ¿o no? ¿Sí lo han leído? ¿En el Salmo qué? 24. ¿Cómo? Salmo 19. El 24 es el que tiene el acta de propiedad de Dios, que dice: de Dios es la tierra y su plenitud, de nadie más. El hombre dispone, pero de Dios es la tierra. Ahí está. ¿En qué nota está escrito eso? Que de Dios es la tierra, el certificado de Dios es la tierra y su plenitud, y nos incluye a nosotros, el mundo y los que en él habitan. Entonces Dios habló. La gente menosprecia eso, y para vituperar el evangelio y zafarse de la necesidad de honrar a Dios, se inventan cualquier otro truco. Hermano, aquí en Colombia hay brujería, ¿o no? Hay chamanismo. ¿Cómo? Chamanismo. ¿Qué es chamanismo? Es una rama de la brujería. Los chamanes se podían llamar, entre comillas, sacerdotes de Satanás. Escúcheme bien, que esto es muy importante, hermano. Dios ha tenido misericordia de Colombia, pero no sabemos hasta cuándo. Dios tuvo misericordia de nosotros al permitir que fuera elegido un presidente, aunque criticado. Solamente Dios conoce ¿qué? Los corazones. Fue criticado, calificado de ateo, de criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos, escuchen bien, presten atención. La Biblia dice que ninguno puede llamar Señor a Cristo si no es por quién, por el Espíritu Santo. ¿Sabe que para usted reconocer que Jesucristo es Señor del Señor, tiene que tener
el Espíritu Santo. Si no lo proclama y no lo cree, Amén. quien lo gobierna es otro espíritu. Sí. Y este hombre, cuando el primer discurso al tomar el micrófono, ¿saben de quién hablo? Porque no estoy predicando de política. Digo, gracias a Dios, gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Lo digo. Otro llamado, David Bukele, cuando tomó el gobierno, fue lo primero que dijo llorando. Yo tengo los videos para ir conectados. La gloria sea para ti, Señor, porque tú me has puesto para enderezar esta nación, para enderezar lo torcido, para recuperar lo robado, para que tus hijos, tu pueblo salvadoreño obtenga justicia. Y hasta ahora es reconocido uno de los mejores presidentes del mundo llamado. Lo más hermoso, para que no escuchen esto, lo más hermoso, no perdió la humildad, aunque viene de una realeza de dinero. No perdió la humildad. No necesita el sueldo. Lo que él recibe como presidente o rey, él invierte en obras, infraestructura. Hizo el hospital más bien equipado y más técnicamente equipado del mundo entero. Un hospital donde los médicos humanos fueron reemplazados por robots. ¿Cuánto les gustaría que los operaran un robot? Pues no haga mucha vergüenza que de pronto esa es una de las ideologías que tiene el nuevo presidente. Escuche, la tecnología tiene que avanzar. Pero cuando usted reconoce a Cristo como Señor de señores, como el Señor de Colombia, la nación marcha, pero hay conceptos divididos. ¿Saben cuándo Venezuela fue un país próspero, rico? Todo el mundo quería estar en Venezuela. Ingenieros colombianos, constructores, oficiales y de muchas ramas mecánicos estuvieron y quisieron estar en Venezuela porque era la gallina de los huevos de los Venezuela. Los médicos, enfermeras querían irse para allá. Todos. Lo que se llama hubo fuga de cerebros. ¿Qué es una fuga de cerebro? No es derrame cerebral. ¿Qué es una fuga de cerebro? Los cabezones, los preparados, los estudiados, los graduados se iban a buscar futuro a Venezuela. Hasta el año 2000, que cogió el gobierno un hombre llamado Chávez para no dar mandato y entró el comunismo maduro, donde aprendió en todas las técnicas del comunismo en Cuba. ¿Qué? Chávez fue instruido por una cantidad de políticos, entre ellos el dictador que duró más tiempo en un poder, llamado Fidel Castro. Bueno, escuchen bien. Y a ese le enseñó la santería, la brujería, la bolería. Y entregaron el país a la bolería, el chamanismo, la brujería. Voy a leerme un momentico aquí enseguida los nombres de muchas deidades o dioses con D minúscula, como decíamos anoche, donde fue entregada Venezuela. Los seguidores de Chávez. Si hay algún venezolano aquí, hágame caer en vergüenza. Los seguidores de Chávez cambiaron el Padre Nuestro. Yo tengo por ahí video. Padre Chávez, que estás en la tierra, santificamos tu nombre. Reina y gobierna en nosotros. ¿Por qué? Por ahí lo tengo grabado. Vamos a mirar, o escuche, usted que está tomando nota, pues sí.
Creen que es interesante, y si no, pues no tienen que tomar nota. Escriban nada más, o escuchen, como quieran. Entonces yo voy a leer algo acá, que esto es real, esto es información. Los dioses paganos de Cuba. Esto es importante. Esta religión afrocubana surgió del sincretismo entre las creencias tradicionales yorubas y el catolicismo. Ay, ay, ay. Donde cada deidad africana se asocia a un santo católico. Presta atención. No quiero mis sentimientos. Yo sé que aquí hay católicos, pero no católicos porque el evangelio sea universal, sino porque tenían o todavía caminan en cierta forma tras el catolicismo. Pero presten atención, cuando digo que esta religión afrocubana, o sea, de África y Cuba, ¿dónde están los gurús más grandes del mundo entero y la brujería más grande? ¿Dónde? África. Y se trasladó de África a Cuba. Hicieron un consorcio, un juramento, una unión, sincretismo. Aparte de la pastora, ¿alguien me puede decir qué es sincretismo? Sincretismo. Una mezcla de creencias. ¿Una mezcla de qué? De creencias. Pero lo definamos. Sincretismo es una mezcla entre lo divino y lo pagano. La palabra de Dios y la palabra del hombre. Eso se llama sincretismo, es una mezcla. Entonces cogieron esto, el catolicismo, el evangelio, la santería, y hicieron una melaza, una colada, y establecieron que era igual a las religiones del mundo entero, en una sola. O sea, como se dice, usurparon la deidad. Deidad significa triunidad, divinidad. Y ellos juntaron todo eso. Entonces establecieron, escuchen bien que esto es muy importante. ¿Por qué? No estoy criticando, estoy informando acerca del por qué. La Biblia dice que Dios no anda por inocente al culpable. Y ayer hablamos de una organización que los que estuvimos ayer les mencioné. Ahorita no lo voy a hacer porque, bueno, tenemos ahí sonido y qué tal, y todo eso puede herir sentimientos. Bueno, pero ayer hablamos de que hay gente que porque practica X o Y, religión o fanatismo, son salvos. Y allí podemos entender que no había salvación para el que pertenece a aquella organización que estudiamos ayer. ¿Concretamos o no concretamos? ¿Lo que dimos no dimos? ¿Estudiamos o no estudiamos? Sí. Sí, Señor. No hay. Y vimos las razones por las cuales. Entonces, aquí les miren, uno de los dioses se llama Eligua. ¿Cómo se llama? Eligua. Dioses paganos cubanos. Eligua. Y dicen, es el más pequeño, pero uno de los más poderosos. Es el dueño de los caminos, las puertas y el destino. Sin él no se puede abrir ni cerrar ningún asunto. Se sincretiza con el santo niño de Atocha. Aquí al famoso niño de Atocha le llamamos el divino niño. ¿Sí o no? ¿Lo han visto o no lo han visto? El santo predilecto de Pablo Escobar era el niño de Atocha. ¿No sabían de eso o sí? ¿Usted lo sabía? Entonces, aquí dice que sin él no se abre ningún camino, usurpando lo que dice la palabra del Señor. ¿En dónde? En Apocalipsis. Que Dios es el que ¿qué? El que abre puertas y el que ¿qué? Y el que cierra puertas. Sin Dios ninguna puerta se abre, y sin Dios ninguna puerta se cierra. Lo dice la palabra, no. Entonces aquí vemos que van absorbiendo, mezclando ideas. ¡Changó! Que viva Changó. ¿Cuántos bailaron esa salsilla? Ahora usted la llegó a escuchar. Y hasta de pronto volvemos fuera. Entonces ahí tiene que la Changó, Santa Bárbara, Tongo le llamamos los Tongo.
Un problema tremendo con los números de Bernabé, que Bernabé le pegó a Muchilanga y a Muchilanga se le echaron los pies. Esa es la canción. Y la gente le... Pero no saben qué contiene la canción. Sí, es verdad. ¿Por qué se le echaron los pies? Porque estaba bailando, me imagino. No. ¿Cómo le damos los nombres de la verdad? ¿Y saben qué predicación es esta? Estamos hablando del poder de los brujos, de la santidad, cuando usted ya abre la mente. ¿Cómo le damos los nombres? Por los nombres de la verdad está hablando de un brebaje. Por eso le echó los pies. ¿Cómo le damos los nombres? Los nombres de la verdad pegó a Muchilanga y a Muchilanga se le echaron los pies. Producto de la brujería, del brebaje. Esto es importante. No me vaya a hacer aquí el santito que usted no conocía la canción de todo el mundo, eso es viejo. Lo mismo que, papá, chavalúa. A eso, hermana, eso, hermana. Escuchen bien. Entonces, Chacó, escuchen, Dios del fuego, el rayo, el trueno, la guerra, la justicia y el baile y la pasión representan la vitalidad y se asocian con Santa Bárbara. Estoy informando para que vamos atando cabos, repito, no en son de crítica, sino en son de conocer el por qué suceden estas cosas en la nación. Por el desconocimiento, por ignorar la deidad de Dios, el poder del Evangelio, los mandamientos de Dios. Entonces dice, representa la vitalidad y se asocia con Santa Bárbara. Osun, deidad del amor, la belleza, la fertilidad, el oro y los ríos. Es considerada la dueña de la dulzura. Su equivalente es igual a la Virgen de la Caridad, a la patrona de Cuba. Hay una cantidad de Dios. Lo busqué para que veamos el origen del por qué Dios tiene que castigar y establecer a una nación. Y le digo tanto como esto, mucha gente dice, ay, pero los niños, qué pesar que tienen que ver los niños. Escuchen, los niños que murieron, si eran niños, están en el cielo. ¿O no? Sí, los que ya tenían conocimiento. no. Si tenían a Cristo en el corazón, se salvaron. Si no, se perdieron también. Sí, Escuchen bien, hermanos, se lo repito por el corazón. Nunca más, cuando ocurre un suceso, un terremoto, un tsunami, es que Dios le tiene odio, que Dios tiene pereza o desprecio por aquella nación. Siempre tenganlo en cuenta, es un castigo, porque dice la palabra que Dios no habla por inocente. ¿A quién? Al culpable. ¿Lo sabían o no lo sabían? Entonces, vamos a mirar por qué Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. A ver, escuchen, ¿por qué Jesucristo tiene dos naturalezas? La humana y la divina. ¿Qué es la naturaleza humana? Pero ¿qué es la naturaleza divina del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué otro nombre le podemos dar a la palabra naturaleza? Deidad. Deidad. ¿Qué más? Bueno, a ver, ¿qué me tiene que decir usted de la naturaleza de Cristo? La naturaleza divina. Madre, ¿tiene algún comentario? La naturaleza divina. Como santo es perfección, limpio. Todo eso es bonito, pero ¿qué más? Que no es creado. ¿Cómo? No es creado. La naturaleza, cambiemos la palabra naturaleza, el origen de la divinidad de Cristo. El origen. Sencillo. El principio. Perfecto.
Anoche leíamos, ¿en qué? San Juan, capítulo 3, versículo 1. En el principio era el verbo. En el principio. ¿Cuándo fue el principio? ¿Cuándo fue el principio? Ahí ¿Cuándo sí. fue el principio? Ah, El principio, no, en el principio. el principio no sabemos. Esto es tremendo. Esa es una pregunta que tenemos que ir a preguntar por allá. Lleguemos. ¿Deuteronomio qué? ¿Deuteronomio qué? 29. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuántos han escuchado la noticia que encontraron un brazo, una pata, un calambobo de un dinosaurio de 5 millones de años? ¿Dónde han escuchado eso? Sí. Que los científicos dijeron y rasparon que pertenece a una generación de bla 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 de 5, 10 o 15 millones de años. ¿Cuánto pueden creer eso? Pues, yo digo de que puede ser cierto que podían haber existido antes de que viniera Adán y Eva, el mundo pre-adámico. Esto es tremendo, mis amados. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, es un tiempo que nadie lo puede conocer. Cuando Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Presten atención. Estamos hablando de la divinidad de Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Pero dice algo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En 1 Corintios, lo conoce, 5:40. Dios es un Dios de orden. Porque la tierra estaba desordenada. ¿Por qué? Dígalo que por la caída de el querubín mayor. La Biblia dice que fue arrojado de allá a la tierra. Cuando un ladroncito de barrio roba, eso sale por todas las noticias. No. Cuando usted lo, bueno, es que no, pero si lo atacaron por aquí y el ladrón salió corriendo, sale esta, a Hernando le quitaron un reloj, un ladroncito de 12 años. Esto ni siquiera se da cuenta. Como cuando se fue un pobre. Perdón. Un pobre. Se dio cuenta en el barrio, se murió pegadito, pero eso no trasciende. El barrio, capital, murió el pastor, o la pastora, o el hermano. Escuche bien. Cuando un político cae, se escucha en todo el mundo. Se escucha en todo el mundo, porque es un personaje público. Cuando Luzbel cayó, la tierra se estremeció. Usted lo lee en su casa, que no me lector de la Biblia, Ezequiel capítulo 28, del versículo 13 en adelante, habla de la caída de el querubín mayor. Tú pues, dice el Ezequiel 28, tú pues querubín, grande protector. Ahí habla del cargo que tenía el querubín protector. ¿Me están entendiendo? Hermano, si tiene carro, mójese la carita, vaya, mójese la carita, porque todo tu sueño, yo bebé, y entonces me los pone a cabecear. Y lo que le digo no quiere que usted escuche esta palabra. Ya no quiere eso. El enemigo no quiere que usted escuche esta palabra. Bueno, busca estrategias. Se puede pegar en la reja, se para con la correa, pero no caiga, allá en la reja. Amén. Escuche bien, hermano. Arrojado. Entonces, ningún científico, ningún
teólogo, ningún geólogo, ni astronauta, ni astrólogo puede definir la fecha en que fueron creados los cielos Sí, la tierra. y la tierra. Estaba desordenada por la caída de Satanás. Entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y la luz qué? Fue hecha. Y comenzó Dios un orden. Y cuando llega Dios al capítulo 1 de Génesis, versículo 26-27, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. El sello de la creación se llama el hombre. ¿De quién? Y no la mujer despuésito. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando digo hagamos, tuvo en cuenta a Jesucristo y al Espíritu Santo. Presta atención a lo que estoy diciendo, porque yo quiero que concluyamos en algo tremendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 1 es: en el principio era el verbo. ¿Quién es ese verbo? Jesucristo. ¿Cómo me lo demuestra usted por la palabra que es ese verbo Jesucristo? Por la palabra. San Juan, ¿no? ¿Qué dice Olga? Sí, que el verbo es Jesucristo. Sí, pero usted dice, muéstramelo en la Biblia por la palabra. ¿Usted qué hace? Pastor, ¿dónde es que dice? O pastora, bueno, lo puede hacer. Ahí mismo en San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo Se hizo carne. fue hecho carne y habitó entre nosotros, se habitó entre la humanidad y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, en espíritu y en verdad. Ahí en San Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿A Dios qué? Nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Estamos hablando de qué? De la divinidad de Cristo. ¿O no? No perdamos el libro. En San Juan capítulo 14, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿qué? Nadie que va o viene. ¡Wow! Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces un discípulo llamó a Felipe y dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, para poderte creer, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuánto tiempo lleva con ellos que no hayan conocido? Felipe, yo no sé cuánto tiempo lleva usted aquí en la iglesia, pero no sé si conoce esta palabra. No sé si conoce el origen, la realidad de Cristo, que no es cualquiera parecido. No fue todo el mundo. Escúchame bien, hay cristianos que todavía ven a Cristo así, pegado de una cruz, seco, consumido. Hay gente que tiene ese hermano. Y lo vuelve: Señor, ¿cómo te vuelves con nosotros? Y lo siguen viendo ahí. Perdón la expresión, como el que guarda la foto de un muerto. Nunca lo va a olvidar, nunca lo va a sacar, porque tiene la foto. Ahora, había gente más macabra todavía de nuestros antepasados. Había diferentes, presten atención, diferentes formas de arreglar un muerto, pero había una muy fea, que era cuando lo vestían. Yo sé que aquí hay gente que me está entendiendo y que le tocó ver, o le tocó eso, familia así, y les ponían un hábito y una capucha. Eso se veía horrible, macabro. Se llama macabro. Escúcheme bien, hermano. Entonces, cuando usted sigue contemplando religiosamente esa imagen de Jesucristo en la cruz, usted está vituperando la imagen real, espiritual de Jesucristo. Presta atención que esto es muy importante, mi hermano. Entonces, cuando Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Wow. Usted puede coger un versículo de la Biblia para declarar y cimentar una verdad bíblica, o puede cogerlo para distorsionar la Biblia. Y allí una iglesia, entre comillas, una organización que dice que cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, entonces decretan ellos que Jesucristo es el mismo Padre. Entonces, hermano, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, pues vamos al Padre? Las cosas que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. ¿Lo dijo quién? Jesucristo. Entonces, Jesucristo ha sido, es y será Dios desde la eternidad. ¿Y hasta qué? Y hasta la eternidad. Pero aquí es donde está el asunto. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos, mis amados. Yo quiero que esto quede grabado en su mente y en su corazón, hermano. Hebreos capítulo 1. Si usted no tenía este conocimiento de Cristo, que debe tenerlo, hoy es el momento en que lo tenga, el momento en que lo crea, el momento en que se apodere de estas palabras acerca de la divinidad de Cristo. Y así vamos a mirar la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué Cristo divino? Presta atención. El versículo 5 de Hebreos que leímos ahorita, el capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dije yo? ¿Hebreos qué? 1:5. Hebreos 1:5 dice, atención, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ay, ay, ay. Aquí está hablando este texto de Hebreos de las dos naturalezas de Cristo. Pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Qué dice la versión que tenemos aquí? 5. El versículo 5, por favor. ¿Qué dice? Dice, Dios nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles. Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tampoco dijo a ningún ángel, yo seré su padre y él será mi hijo. Ajá. Versículo 6. Además, al presentar Dios a su hijo mayor al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Dios dice acerca de los ángeles, Él hace que sus ángeles sean vientos y sus siervos llamas de fuego. Sí. Pero de su hijo dice, tu reino, oh Dios, seguirá por siempre, gobernarás tu reino con justicia. Amas la justicia y odias la injusticia. Así que, oh Dios, tu Dios te ha elegido como rey. Te ha dado un honor y una alegría más grande que las que tienen todos los que son como tú. Muchísimas gracias. Qué hermoso es este versículo. Díganme, hermano, ¿cuántos han estudiado Hebreos? ¿Cuántos han leído Hebreos? Pero escúcheme lo que estoy diciendo. Perfecto, hermana. Hebreos, usted lo ha leído, pero ¿cuándo lo ha escudriñado? Por eso, mucha gente que tiene la mente vagando, los coge una falsa doctrina, una secta de herejía y un truqui para se les mueve la mente y a caminar como ovejas al matadero detrás. Esto es una cosa, esto es tremendo. La mente no se puede tener que vacía, hay que llenarla con la palabra del Señor. Si usted no estudia la palabra del Señor, déjenme decirle que tiene huecos, más huecos que Bogotá. Te tiene que tener la mente llena de la palabra del Señor. Por eso, hermano, por favor, mérmele a la tecnología, mérmele a la vagancia espiritual, prepare su mente, llénela de las cosas que lo enriquecen. Y aquí está preguntando el escritor de Hebreo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios tú eres mi hijo hoy?
Tremendo. Pero del Hijo dice, adórenle. ¿Quién? Los ángeles de Dios. Esto es muy importante. Dice que cuando Él introdujo a su Hijo al mundo, voy a preguntarle, ¿puedo preguntarle al mundo? Aquí Fabián, ¿cuándo introdujo Dios a su Hijo al mundo? Tranquilo, simplemente respóndame. Si quiere, pues sí. ¿Cuándo introdujo Dios a su Hijo al mundo? Bueno, no lo escucho de aquí. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo lo introdujo al mundo? Muy bien. Cuando envió el ángel a María, ¿Cuándo qué? cuando el ángel vino hacia María, Muy bien. Dos eventos. ¿Cuándo anunció que María iba a quedar encinta o embarazada de el Espíritu de Dios? Y cuando dio a luz a su Hijo, que lo iba a conocer, ¿a quién? A los pueblos, a las naciones. Introdujo a su Hijo al mundo. Pero había un decreto antes de que Jesús naciera. O sea, el decreto fue dado antes, pero cuando Jesús nació, ¿qué ocurrió? A ver, los que leen, cuando Jesús nació, ¿qué ocurrió? Mandaba a matar a todos los primogénitos. No hablemos de noticias macabras, hablemos de noticias lindas. Era sido Sí, cuando Jesús nació, Cuando el Ya sacerdote nació el Salvador. que Dios le había prometido que no iba a morir sin ver a... Cuando se le reveló a los tres pastores. Ya nació un Salvador, ya nació el Salvador. todo eso es muy hermoso y da ganas de llorar. La pregunta es, presta atención que aquí hay, yo no soy pacheco, pero aquí hay una clave. Miren lo que dice acá. Cuando introdujo, gloria al Señor por el viento, cuando introdujo a su Hijo al mundo, versículo 6, presten atención, estamos hablando de la naturaleza divina de Cristo. Cuando introdujo a su Hijo al mundo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué dice ahí? Lo adoren todos los ángeles de Dios. Exactamente. Que lo adoren todos. Sí. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando fue llevado a la diestra. No, hablando terrenalmente. Estoy hablando del nacimiento de Cristo. Cuando se cumplió, cuando Jesucristo tuvo la tentación de Satanás. Ya Jesucristo estaba adulto. Estoy hablando de Del 20. niño. Por Recién eso nacido. los pastores, ¿Cuál le pasó? que fueron A buscarlo. con incienso, mirra y oro. Esos eran los llamados tres magos, que no eran magos porque la brujería no transmitía por Dios, sino que eran científicos. Cuando fue presentado en el templo. Todo eso es muy bonito. Dice la palabra que eran pastores. Muy bien, todo, mi amor, todo eso es bonito y muy bíblico. Sí, bonito está en la Fueron Biblia. a adorar. Pero dice, cuando Jesús nació, hubo un coro de ángeles. ¿Lo han leído? No lo han leído. Sí. Diciendo sana. Dijeron, el coro de ángeles está en San Lucas. Vamos a mirarlo, hermano. Uy, mujer. Ay. Estamos hablando de la divinidad de Cristo. ¿No se acuerdan lo leído? ¿Quién dijo que no se acuerda? Amén, gloria a Dios. Ay, amá, esto está pero caliente. San Lucas capítulo 1. Que dijeron, gloria a Dios. Dice que hubo un coro de ángeles, los pastores estaban en donde, en el campo con las ovejas. Versículo 8. Del capítulo
Capítulo 2, versículo 8. Léamelo, por favor, pastora. Presten atención, hermano. Aquí en esta versión dice: Sí, en esa versión, ¿qué dice? en esa misma región había unos pastores. San Lucas capítulo 2, 8 dice: Sí, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. sí. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Sí, ¿y qué Pero pasa? el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ajá, Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ajá, Esto les servirá de señal. Ajá. Encontrarán a un niño envuelto en pañales Ajá. y acostado en un pesebre. ajá. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo ¡Wow! que alababan a Dios Ajá. y decían: gloria a Dios en las alturas Ajá. y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Hasta ahí. Hermano, no olvide eso. La orden fue dada en Hebreos. En el capítulo 1, versículo 6. ¿Lo leímos o no? Dijo que cuando Dios introdujo a su Hijo al mundo, lo envió como humano. Le dio la naturaleza humana. Digo, adórenle los ángeles de quién? De Dios. Pregunta, ¿para quién es la adoración? A Jesús, ¿Para quién es la adoración? a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Solo ante Dios te postrarás. ¿Y qué? Y al sol lo servirás. ¿Qué le dijo? ¿A quién le dijo eso Dios? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Satanás. Cuando los ángeles intentan. Solo ante Dios te postrarás y a él solo servirás. O sea que los ángeles, mis amados, Reconocieron a Jesús. reconocieron la divinidad de Cristo, su naturaleza, y dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ese fue el reconocimiento de los ángeles a Jesús como Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuántos conocen Isaías capítulo 7? ¿Cuántos conocen Isaías capítulo 7? A ver, Juan José, coja esa Biblia o el celular y léame el versículo 14 de Isaías 7. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Reconocimiento de Cristo como divino. ¿Qué dice Juan José? Isaías 7:14. 7:14. Atención. Dice: He aquí. por tanto, el Señor mismo la señal, que ha dicho la Virgen concederá y dará a luz su niño, y llamará su nombre Emmanuel. Digo, ¿Qué dice? comerá mantequilla. No, está ahí, dijo, déjalo ahí. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, Dios en medio de nosotros. Y ahí estaba hablando de la alimentación que él iba a tener. ¿Sí me entiende? Que él no iba a comer chorizos, no iba a comer hamburguesas, chicharrón de 7 patas o de 15, la piel del pollo. No, él trae una alimentación especial. La Virgen concebirá. Dios con nosotros. Habla de la divinidad de quién? De Cristo. Jesucristo mismo le dijo a Satanás en el capítulo 4 de Mateo. Satanás dijo: todo esto te lo y te postras y me adoras. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué? Solo a Dios adorar. No, Jesús le contestó algo antes. ¿Qué le dijo? ¿Cómo rechazaba Jesús? Con la palabra. Pero ¿en qué forma? ¿Qué le decía? Mateo capítulo 4. No tentarás a quién. ¡Wow! Eso no les parece bonito. Al Señor tu Dios. Que Jesús le decía a Satanás: no tentarás al Señor porque yo soy tu Dios, yo fui el que te creí. ¿O no? Esto es muy importante, mis amados. Divinidad de Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 4.
divinidad de Cristo. No se deje arrullar, mójese la carita, sacuda, párese. Porque Satanás es experto en colocar tapones de sueño. ¿Usted no sabía eso? Tapones de sueño. Porque no le importa. No quiere que usted crezca espiritualmente. ¿Qué dice San Juan capítulo 1, versículo 4, 3 y 4? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? 4:1, ¿no dijiste San Juan 4:1? Capítulo 1, versículos 3 y 4. Preste atención. Mami, me lo lee. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sí. Sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. Siga. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. Ajá. Uno No, hasta de- ahí, hasta ahí. Gracias. Miren qué bonito esto. Dice, en el versículo 2 dice, sin él nada de lo que existe fue hecho. Todo fue hecho por él y para él. ¿Quién es el creador del universo? Cristo. Cristo. Él estaba junto con el Padre. Creador. Esa es la naturaleza divina. San Juan capítulo 17. Ya vamos a pasar a la naturaleza humana y vamos también tomando rumbo para que vamos terminando este mensaje. San Juan capítulo 17. Tengan en cuenta, hermano, que nosotros no estamos siguiendo a cualquier hombre, estamos siguiendo al mismo Dios, a Jesucristo, en la presencia del poder y el Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Muy bien. A ver, Andrés, leamos el versículo 5. Escuchen, San Juan 17, 5. ¿Qué es lo que dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que él mucho pues. Vuelva a leer con paciencia, tranquilo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Perfecto. ¿Qué dijo Jesús ahí? Que él existía antes del mundo. Perfecto, hermano. Jesucristo dijo, Padre, yo soy igual a ti. A la gente no le cabe eso, y la gente pelea con la Trinidad y dice que allá en esa iglesia predican un Dios de 3 cabezas, que un demonio, que un monstruo. No lo han escuchado. Mucha gente fueron sustraídos, dañados de aquí. De esta cuadra para abajo tenemos una gente que nos ama tanto. De aquí. Desde las primeras casas hasta abajo nos aman mucho. Y ven que la gente que viene aquí pasa, los capturan y bla, 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 les pegan la matada del cerebro tremenda. Los que ya son veteranos de estar aquí saben que es así. Escuche bien. Padre, le dijo Jesús, ¿a quién? Jesús al Padre, hablando de la divinidad, de la naturaleza divina. Padre, yo ya hice lo que tú me mandaste. Me entregaste un grupo de discípulos, no se perdieron, yo no guardé. El único que se perdió fue Judas, para que se cumpliera la escritura. Ahora pues, como ya terminé, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Naturaleza divina de Cristo. Y ya para que rematemos la naturaleza divina de Cristo, vamos a Filipenses, capítulo 2. Ay, ay, ay. Filipenses capítulo 2. ¿Saben qué es Filipenses? Antes de Efesios. ¿Ah? Después de Efesios. Ah. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Erika. Escuche. Filipenses 2, 5. ¿Qué dice? Atención. Hablando, presten atención, no me digas. Escúcheme. Aquí está hablando de las dos naturalezas ya. De la humana y la divina. Filipenses 2:5, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Siga. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quieta, un momentico ahí. El apóstol Pablo le está hablando, enseñando la doctrina a la iglesia de Filipos, que Jesucristo tenía naturaleza divina. Haya pues en vosotros, le está diciendo Pablo a los filipenses, yo le estoy diciendo a los parisienses, a los de aquí en París, porque yo soy de aquí, o ¿cómo se dice? Cafetenses. Bueno, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, escuche, el cual siendo en forma de Dios, en cuanto a qué, a la naturaleza divina, no estimó, no se pegó al ser que igual a Dios, igual a. ¿Alguien conoce ese signo matemático o no? Mayor que, menor que, o igual a. Y aquí dice que Jesús en su naturaleza divina era igual a Dios. Y Jesús no estimó eso como cosa que aferrarse. Cuando el Padre le dijo, hijo, es necesario que bajes a morir por su humanidad, él dijo, papá, pero que fue así, pero ¿por qué yo? Puedes enviar a otro, tú tienes el poder, comisiona a otro. No se pegó, no se agarró, sino que se qué, despojó. Siga por favor. Es cierto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién está ahí? Presta atención, este versículo es clave. Presenta la naturaleza divina de Cristo y presenta la naturaleza humana. Se despojó y tomó ¿qué? Forma de siervo. Pregunta, ¿cuántos son siervos del Señor? ¿Cuántos son siervos del Señor? Si usted es cristiano, si usted tiene a Cristo en el corazón, usted debe de ejercer ese comportamiento humano de ser servidor de Cristo. ¿Y de quién? ¿De quién? Y del prójimo. Entonces, se despojó, dice, haciéndose ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quieta. Se humilló a sí mismo. Dice, tomando forma de siervo. Y estando en esa condición humana, en la naturaleza humana, se humilló a sí mismo. ¿Y qué dice? Haciéndose obediente. ¿Y qué más dice? Hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy dando una pregunta a mi hermano. ¿Hasta cuándo tienes planeado serle fiel a Dios? Ahí está el ejemplo. Se dejó y estando en la condición de siervo se humilló. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Tú y yo estamos llamados a serle fiel a Cristo hasta la muerte. Hasta que la muerte nos junte, podríamos decir. Hasta que la muerte nos junte a Cristo. Perfecto, sí. Cada bien el término. Escuche, hasta la muerte. Escuche, Cristo obtuvo un premio. Atención, tú y yo tendremos un premio. ¿Cuántos quieren ese premio? ¿Cuántos quieren ese premio? ¿Cuál es ese premio? La salvación. La salvación. Pero como Dios es perfecto, hay otro premio. Las coronas. Hay una corona. Las coronas. Entonces Cristo obtuvo un premio. Siga, Erika, preste atención, mi hermano. ¿Qué dice? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuchen, presten atención. Aquí viene una pregunta garrafal. No se desespere que ya vamos a terminar. Presten atención.
estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resultado, por lo cual, o sea, por eso, Dios ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa? Que lo exaltó hasta lo sumo. Lo elevó hasta la categoría más alta y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermana Verónica, ¿cuál es ese nombre? La pastora que está allá. ¿Ah? Señor. ¿Cómo? Digo Señor. Vuelva a repitar. Digo Señor. Que el nombre del Señor. Cualquiera podría decir, digo cualquiera, puede alguien que esté pensando que es Jesús. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús es sobre todo nombre? Pero no veo Jesús. Perfecto, es un nombre terrenal. El reconocimiento, la identidad terrenal fue Jesús. El ángel dijo a María: concebirás y harás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador del mundo. Pero aquí dice que Dios exaltó, subió a la categoría más alta a Jesús y le dio un nombre que sobre todo nombre, presten atención, no es Jesús. Le digo, ¿para qué? Un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre, atención, de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor con la gloria de Dios. Ay, papá. Conocido como Jesús. Pero en el cielo, uno. Tres niveles. En el cielo, uno. En la tierra, dos. Y debajo de la tierra. ¿Qué significa abajo de la tierra? Del infierno. En el infierno. Tiene que reconocer el señorío de Cristo, su divinidad, y todos, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo ¿qué? Es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Ahora, quien quiera me responde. Porque, hablando del bautismo, ¿de qué? Del bautismo. El bautismo nos identifica con Cristo. ¿Qué es lo que identifica a una persona, llámese diputado, congresista, presidente? ¿Qué es lo que lo recomienda o lo identifica? La credencial. Para los judíos, para que presten atención, porque ellos, que esto es tremendo, man. En Mateo capítulo 28, versículo 19, presta atención que estamos hablando de las dos naturalezas, la divina y la humana. Vamos a mirar, ya vamos terminando. ¿Qué dice? Mateo 28, 19. Tengan mucho cuidado con lo que les voy a enseñar aquí. Ya lo digo. ¿Qué dice? Sí. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pregunta: ¿cuál es la fórmula bautismal según este capítulo? ¿Cuál es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante es marcar esa Mateo 20. doctrina. Escuchen, Jesús no dijo: bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Así dijo Jesús? ¿Cómo que lo estipuló? Porque ese es el original del hebreo. En el original del hebreo dice: en el nombre del Padre, uno, y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice en la Biblia Reina Valera 1960 y en esta también, que es el original del hebreo. Escuchen: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? Y he aquí que yo estoy con vosotros
naturaleza divina. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuándo? Pequeño resumen acá ya carrereado. Nene, me dejas. Sigan, mi amor. Aquí en esta versión del 20 dice, enseñándoles que cómo se bautiza, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, el bautismo es una demanda, una orden. ¿De quién? De quienes profesamos la fe de Jesucristo. Entonces, aquí hay un chicharrón calientito. ¿Cuánto les gusta el chicharrón? Rico, rico. Escuchen, en Hechos capítulo 2, escuchen bien, en Hechos capítulo 1, ¿cuántos creen que María, la madre de Jesús, necesitó el Espíritu Santo? Amén. Claro. ¿Qué piensa la hermana Carmen? Sí, humana. Ella era humana. Ella era una mujer común y corriente. De hecho, los que conocen el credo católico saben que en el credo católico a María la llaman Madre del Monte Carmelo. ¿Cuántos sabían eso? En el credo católico, en la letanía de María, dice Santa Madre del Monte Carmelo. ¿No sabían eso? Búsquenlo. Y dicen, ¿por qué? Porque ella murió como toda persona y fue enterrada en el Monte Carmelo. En ninguna parte de la Biblia, ni en el hebreo ni en el griego, aparece que María fue levantada de los cielos. Ahí fue donde inventó la Iglesia Católica el famoso 7 y 8 de diciembre. Que la asunción de María, falso. Y mucha gente con una velita, un paquete de velas, la velita y hacen un camino y faroles. Le están pidiendo culto a Samiramis, una diosa egipcia. Bueno, después hablamos de eso. Después les doy esa palabra. Escuchen bien. Y la gente no sabe qué pecado tiene el niño. Déjeme que usted está como cristiano para llevar a su niño a la verdad o para que tu niño se pierda. Y presta atención a lo que le voy a decir. Entonces, María estaba en el aposento alto porque ella creyó que su hijo era el salvador del mundo. María declaró que ella era pecadora. ¿Usted sabía eso, Carmenza? Muy bien, hermana, pero lo vas a saber. Yo no sabía que María declaró que ella era pecadora. No. ¿Sabía que María dijo que ella era pecadora? Olga. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Por qué Carmen lo dice? Porque es que yo no puedo creer lo que no conozco. Andrés, ¿sabía que María declaró? Bueno, anote para que le diga a sus familiares. Yo creo que usted tiene familiares que eran como yo, o que son como yo. ¿Cómo era yo? Escuche. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, en Hechos 1:8, no se vayan de aquí todavía hasta que hayan recibido el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hayan recibido el Espíritu Santo de Dios, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces María se aferró porque ella era mujer humana, como dijo él, con debilidades y con fortalezas. Ella dijo, para poder testificar de mi hijo, estoy parafraseando, para poder presentar a mi hijo como el Salvador, yo tengo que estar llena del Espíritu Santo. María también evangelizó. Y ella estaba en el aposento alto. Dice en Hechos 1, 12 y 13. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con María, la madre de Jesús, con sus discípulos. ¿Y con quién? Y con sus hermanos. Hermanos. María estaba allí con los hermanos, los hijos que le dio a José después de Jesús. Eso duele para muchos, pero es verdad. Vea como dice el 14. ¿Qué dice? Presta atención. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ay, ay, ay.
Ella se congregaba. Y estaba esperando ¿qué? La promesa del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu vino a María y la embarazó, pero no se quedó en ella. Qué tremendo esto. Por eso Elizabeth, cuando María llegó, dijo: salve, paz. Elizabeth, ¿qué dice? Que la criatura de Isabel. ¿A qué le que llama Isabel? Bueno, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién es esa criatura? Juan el Bautista. Dice que saltó en el vientre, o sea que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo apenas María saludó. Escuchen. Y María estaba en el aposento alto esperando la promesa del Hijo. Y fue llena del Espíritu Santo y salió a hablar en lenguas. Entonces se aprendió eso. La gente se rebotó. Uno decía: ¿cómo es que estos pobres pescadores? Así como mucha gente no cree que usted es cristiano. Sí, pues voy a hacer una cosa. ¿Me permite decir una camisa? Si el Espíritu Santo no toca usted sale a evangelizar por aquí. Yo la llamo y dice: hable la terana, hable la sultana o a mami, y hable. ¿Qué van a decir? ¿Y esta de dónde la vio? Ella bailó conmigo, se emborrachó conmigo, pues. ¿No oran a qué? ¿A qué? Porque a Jesucristo tampoco le creyó mucho. Jesucristo hablando de su naturaleza humana en Mateo capítulo 12, dice que los que vivían, los vecinos de Jesús, dijeron: ¿quién es este? Y es que haciendo mira, este no es el hijo del carpintero, hablando de la naturaleza humana. Y no es su mamá María, sus hermanos Jacobo, José y Judas, y no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde tiene esa sabiduría? Por aquí hay mucha gente que no cree que mi esposa no está de acuerdo con el pastor de todo. Como dice la misma palabra el Señor Jesucristo, dijo: nadie es profeta de su propia tierra. Entonces Jesús, cuando lo criticaron, dice que se alejó de allí por la incredulidad y dijo: ninguno es profeta en su propia tierra. Entonces María fue investida del Espíritu Santo y comenzó a predicar. Se prendió el universo en aquel entonces. Y ya en Hechos capítulo 2, ¿de qué estamos hablando? De que el Padre premió a Jesús con el título de Señor. Entonces, para preguntarle a un judío: ¿usted se quiere bautizar en el nombre de Jehová? Yo le hago una pregunta: ¿usted sabía cómo se bautizan los testigos de Jehová? Ni idea. Amiga, con el nombre de Rusia. ¿En qué nombre se bautizan los testigos de Jehová? ¿Cómo? En el nombre de Jehová. Porque ellos rechazan a Cristo como Dios. Es el Hijo de Cristo. Pero entonces escúcheme. Y también rechazan el Espíritu. Amén. Escuchen. ¿Por qué los judíos mataron a Jesús? ¿Por qué? Que no creían que era el Mesías. Vean que era San Juan 1, 11 y 12. Escuchen. San Juan 1, 11 y 12 dice: hablando de Jesús, a lo suyo vino. O sea, a su tierra, a su patria, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad, derecho o autoridad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Entonces, cuando Pedro comenzó a predicar, porque esa gente decía: están borrachos, Pedro dijo: aquí no hay ningún borracho, porque es la hora, ¿qué? Tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Número 2, aquí lo que está pasando, dice Pedro, es que se cumplió lo dicho por el profeta Joel en 2:28, cuando dijo: porque en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y toda lengua confesará, mis siervos y mis siervas profetizarán. Cuando ellos escucharon eso, se compungieron, se entristecieron y dijeron: Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Porque si Pedro dice: bauticen en el nombre de Jehová, todos se tienen en el charco. Pero resulta que ellos se tuvieron que humillar. Y Pedro dijo: en el nombre que ustedes mataron, se
tiene que bautizar. Porque ese que a ustedes mataron, está en Hechos capítulo 2, versículos 35 y 36. Dice, Dios lo hizo Señor y Cristo. Dios lo hizo Señor y Cristo. La naturaleza divina, la naturaleza humana de Cristo está en toda la Biblia. Por lo tanto, no hay excusa. No le servimos a cualquier Señor. Le servimos al mismo Dios de la gloria. Amén. Exaltamos y adoramos a nuestro Rey Jesucristo porque Él es el único medio de salvación. Los otros países adoran, como dije ahorita, champú y bueno, pero nosotros adoramos a Cristo. Tenga cuidado, no descuide su salvación, que Satanás anda como león rugiente detrás de usted y detrás de mí, buscando a quién, devorando. Lo dice en 1 Pedro 5:8. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora. No hay nadie como tú, Señor. Yo te agradezco, Padre, por esta palabra, Señor. Porque aunque muchos, Señor, crean que lo conocen todo, Señor, no lo conocemos todo. Para poder conocer aquellas cosas profundas tuyas, hay que buscarte a ti, hay que amarte a ti, hay que escudriñar la Escritura, Señor. Perdona nuestra necedad, perdona nuestra negligencia, nuestro desconocimiento, Señor. Porque muchas veces vamos a hablar del Evangelio y presentamos a un Cristo sufrido, un Cristo crucificado, un Cristo lacerado, pero se nos olvida que Él, el Rey de Reyes, Señor de señores, que resucitó, y como dijeron los ángeles allí en la tumba, María no está aquí porque buscas entre los muertos al que vive, pues no está aquí, ha resucitado. Somos los discípulos del Cristo resucitado, de este hombre y Dios a la misma vez, que nos enseña tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir y a presentar a tu Hijo amado en la manera que lo dice en tu palabra. Por eso te pido que nos ayudes, nos des fortaleza, nos capacites día a día y que coloques ese deseo ferviente de prepararnos para presentar un evangelio con altura, con calidad, Señor, con testimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Queda la tienda abierta. Vamos a hacer